Buenas una vez más para todos los hermanos y amigos que de alguna manera están sintonizando este canal o amor de Dios. Una vez más, tu hermano en Cristo, Gustavo Landro, te da la bienvenida y te invita para que disfrute un magnífico tema. En esta ocasión vamos a continuar con el tema que comenzamos, que trata acerca del santuario. Hemos estado hablando acerca del santuario y recuérdense que en el video pasado vimos que los adventistas tienen un dilema, tienen un problema. Y el problema que observamos es que van a pasar por el gran tiempo de angustia. Tenemos que pasar por el gran tiempo de angustia, lo que estén vivos, obviamente, para ese tiempo. Y se pide que reflejemos la imagen de Dios plenamente. Si no logramos reflejar la imagen de Dios plenamente, la imagen de Cristo plenamente, no hay forma de que podamos subsistir para ese tiempo tan desafiante y tan difícil. Un tiempo en el que todas las cosas serán para el mundo un gran problema. En el tiempo de angustia ya no va a haber tiempo de gracia, no va a haber tiempo de oportunidad y todos aquellos que de alguna manera no se hayan preparado, habiendo tenido la oportunidad, simplemente quedarán bajo el control de Satanás. Ahora bien, si observamos claramente, leímos en la cita, una cita preocupante en los libros del Espíritu y Profecía, donde se nos dice claramente que nosotros tenemos que reflejar la imagen de Jesús plenamente. O sea, espera un tiempo difícil donde no va a haber gracia, donde se va a haber acabado la intercepción de Cristo en el santuario celestial. Y entonces a la vez ya se requiere que tú hayas quedado preparado y que ya tú puedas de alguna manera reflejar la imagen de Jesús plenamente. Entonces, esto trae, qué sé yo, una preocupación, digámoslo así, porque todos sabemos que hasta este momento no podemos decir que reflejamos la imagen de Jesús parcialmente, no plenamente. Plenamente sería que nosotros pues podamos decir que somos idénticos a Cristo en el carácter, lo cual no es así. Vamos a analizar qué es lo que está pasando, por qué razón a esta altura todavía no podemos reflejar la imagen de Jesús plenamente. Obviamente, la palabra de Dios muestra que si una persona está luchando por reflejar a Jesús plenamente y no lo alcanza, pero muere, y murió luchando o trabajando en favor de su carácter, ¿verdad? Sabiendo que Cristo es que lo cambia y que lo transforma, pues simplemente Cristo le va a dar lo que le faltó. Pero el caso es que para los que van a estar vivos, para ese momento especial al que nos estamos refiriendo, para ese momento especial, el que esté vivo en el planeta Tierra va a tener que reflejar la imagen de Jesús plenamente. Esa fue la cita que leímos. Si quiere puede ir al primer video que hablamos de este tema. Y luego ven aquí porque hoy vamos a ver por qué razón es que no podemos reflejar la imagen de Jesús plenamente ahora. Vamos a ver, vamos a venir a la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a analizar esto. Pero antes de pasar a la palabra de Dios, vamos a tener una oración pidiéndole a Dios, ¿verdad? Le pedimos a Dios que pueda guiarnos en este estudio, que pueda quitar las cosas que nos impiden comprender la verdad, que pueda disminuir de nosotros este orgullo que impide que nosotros seamos verdaderos cristianos, que nos ayude a reflejar mejor la imagen de Jesús y finalmente plenamente. Perdona nuestras faltas y pecados y ayúdanos en este estudio de modo que todo el que lo vea pueda aprender de él y pueda beneficiarse espiritualmente para que pueda ayudar a otros también luego. Así que en el nombre de Cristo Jesús hemos pedido todo esto. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar a lo que sería el documento que estamos tomando para analizar este tema acerca del santuario, acerca del carácter, acerca de los problemas que vienen, acerca de nuestra naturaleza. Y vamos a compartir pantalla, vamos a buscar, ¿verdad? Este documento y vamos a pasar a él. Bien, recuérdense que estuvimos hablando, recuérdenlo bien, sobre este tema bastante, por supuesto. Estuvimos hablando bastante sobre este tema. Y entonces, hermano, nosotros quedamos en lo que usted está mirando ahí. Ya nosotros leímos alguna cita del Espíritu de Profecía donde se explica lo que se requiere de nosotros.
Y entonces luego esa cita aparecerá más adelante de nuevo, pero ahora quedamos en la desesperanza de la pecaminosidad humana. Recuérdate que nosotros tenemos que reflejar la imagen de Jesús plenamente, pero tenemos un problema, un grave problema. Y eso lo vamos a hacer compartiendo en Romano 7, el libro de Romanos 7, 14 y 15. Romanos 7, 14 y 15. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿verdad? Vamos a tratar de analizar esto en el libro de Romanos 13, 14 y 15. Repito, Romanos 13, 14 y... Muy bien, hermanos, vamos a utilizar esta versión de la Biblia, Reina Valera 1960. Tú puedes usar esta versión o puedes usar otra, la que tú quieras, ¿verdad? Y vamos a analizar la cita bíblica. Vamos a comenzar de una vez leyendo la cita porque son muy importantes. Romanos 7, 14, vamos a decir 14 en adelante, porque en verdad este capítulo nos presenta un asunto interesante que el hermano Pablo nos va a mostrar. Romano, vamos a ver, digo que Romano 7, voy a leer Romano 7, dice el 14. Repito, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Lo agarramos ese versículo, ¿verdad? Estamos leyendo el 14 de Romanos 7. Fíjate que primero te dice que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Qué significa que la ley es espiritual? Bueno, la ley en realidad fue generada en la mente de Dios. Por consiguiente, la ley es santa y por consiguiente la ley es espiritual. Pero yo nací, ¿verdad? Con una naturaleza caída y realmente la naturaleza caída lo que le atraen son las cosas de la carne, los deseos de la carne. Y Pablo está diciendo, está aclarando, él va a aclarar la desesperanza, ¿verdad? Del ser humano. Y dice aquí que el 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, la ley tiene, no solamente es algo que tú tienes que cumplir una letra, por ejemplo, no matarás. ¿Verdad? Yo veo la letra y digo, no, no puedo matar, no puedo mostrar en mi exterior matando, porque eso es pecado. No robarás, no puedo verme haciendo la práctica de robar. Pero lo que está diciendo Pablo es que la ley es espiritual, lo que significa que para violar la ley no solamente se viola matando realmente a una persona o robándole a una persona. La ley lo que significa es que si la ley es espiritual, yo la puedo violar con la mente. ¿Por qué? Porque recuérdate que la ley fue generada en la mente de Dios para guiar la mente mía, como es el propósito de Dios. Entonces, ya cuando yo comienzo a violar los mandamientos con la... Apóstol Pablo, bueno, vamos a ir a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y estamos viendo claramente que el apóstol Pablo está ahora presentándonos algo un poco raro. Pero vamos a ver de qué se trata. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Sabemos que en la palabra de Dios, por ejemplo, en Romanos 7:12, Pablo dijo, de manera que la ley es a la verdad santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, Pablo está refiriéndose a que el origen de la ley es la mente de Dios. O sea, la ley surge porque Dios la crea para guiarnos moralmente. Y entonces Él está presentando un problema en el 14. Él está diciendo, porque sabemos que la ley es espiritual. No, ese no es el problema. Ese es una realidad. La ley es espiritual. Lo que significa es que la ley, al venir de la mente de Dios, la intención que tiene es la de guiarnos rectamente en nuestra vida.
pero nosotros somos carnales. Eso es lo que él dice en más adelante, más yo soy carnal vendido al pecado. O sea, cómo algo que viene de Dios y que es puro, que es recto, podría ayudar a algo que está totalmente fuera de control, fuera de sí, algo que está dañado. Entonces yo estoy dañado porque yo soy carnal, pero la ley es espiritual, lo que significa que la ley no es solamente yo cumplir exteriormente con ella, no es que yo deje, no robe, que no mate, que no cometa adulterio. El asunto es que la ley va más allá porque es espiritual, me alcanza mi mente, trata de cambiarme la mente, de hacer que mi mente camine correctamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque para la ley, el mandamiento no solo se viola cuando tú lo haces realmente, sino cuando tú lo piensas en tu mente, aunque no lo hayas, no lo ejecute exteriormente. O sea, si yo analizo y pienso que quiero robar, para la ley yo soy culpable porque es como que yo robé. Para Dios y para la ley, que fue Dios que la hizo, ¿verdad? La puso para que nos sirva de norma, es yo soy ladrón. Si yo pienso en hablar una mentira, yo soy culpable delante de Dios y delante de la ley y merezco la muerte. Por consiguiente, Pablo está presentando un problema para gente que tiene que reflejar la imagen de Jesús plenamente y tienen una ley que la ley pues es espiritual, no es carnal como nosotros, se nos hace más difícil por nuestra naturaleza. Por eso dice el 15 porque lo que hago no lo entiendo. Aquí Pablo está entrando en una etapa. Pablo ya tenía más de 10 años, digámoslo así, mucho más de 10 años que ya era cristiano. Y entonces se está quejando porque está diciendo, dice el 15 porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está hablando de la lucha que tienen esos cristianos que son sinceros que quieren dejar de hacer el mal, quieren dejar de pecar, quieren dejar de hacer las cosas que le impide estar cerca de Dios, pero no lo pueden lograr. Y ahora Pablo se está poniendo en lugar de esas personas, en el lugar de nosotros, los que vivimos fallando y tratando de hacer las cosas de tal manera que le agraden a Dios, pero sin embargo de repente desbaratamos todas las cosas buenas que hacemos por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Dice, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está diciendo que, por ejemplo, si una persona sabe que no debe hablar mentira y anhela dejar de hablar mentira, pero en un momento determinado no puede dejar de hablar mentira, habla mentira, comete el pecado de hablar mentira porque simplemente tiene una naturaleza caída. ¿Significa esto que nuestra naturaleza caída entonces es una excusa para pecar? No. Eso no es. Y vamos a ir viendo en este estudio todo, vamos a ir sacando, ¿verdad? Parando, vamos a ir ubicando cada cosa en su lugar de tal manera que podamos entender qué es lo que pasa y cómo desde el santuario vamos a recibir ayuda para resolver los problemas que tenemos. Así que si observamos cuidadosamente, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Ok, en el 15 dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Dice el 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque la ley me está mostrando que no estoy haciendo las cosas que debería hacer. Y entonces, el que soy malo soy yo. La ley me muestra que yo debo ir por otro camino, pero yo me fui por el camino que no debería irme. Entonces estamos viendo que la ley tiene un propósito. El propósito es mostrarnos el camino correcto. Pero el camino correcto yo no lo puedo tomar porque yo soy carnal. Esto presenta un problema ya que al final del tiempo de gracia yo tengo que reflejar la imagen de Jesús plenamente, pero tengo un problema. Así que hemos visto entonces que eh, dice aquí en Romanos 7 14 15 Romanos 7 14 y 15 el pecado no se compone solo de acciones pecaminosas y de un mal comportamiento, es una compulsión. La carnalidad de nuestros caracteres pecaminosos simplemente hace que nos sea imposible elevarnos por encima de la atracción del pecado. O sea, no podemos dejar de pecar. Eso es lo que está presentando este documento, porque está diciendo que no podemos dejar de pecar
porque nosotros estamos atados al pecado. Tenemos dentro de nosotros un enemigo que trabaja en contra de nosotros constantemente y está tratando de debilitarnos espiritualmente para que nosotros no podamos vencer, no podamos guardar los mandamientos de Dios. Por eso que dice que es una compulsión, es un alón, es un deseo que me da, es un deseo profundo de hacer lo malo, de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y entonces, por otro lado, tenemos que hay que reflejar el carácter de Cristo plenamente y es ahora, porque no podemos esperar. Yo lo voy a reflejar en el fin cuando se acabe la gracia. Es desde ahora que hay que comenzar a trabajar en eso. Y debe lograrse ese proceso antes de que llegue ese momento para que entonces tú estés garantizado que tendrás la protección de vida. Así que vamos a ver, seguimos aquí en el punto A, dice el pecado que mora en mí, esa es la raíz del problema del pecado del hombre. Vamos a leer en la Biblia porque veo que aquí ya lo menciona. Entonces dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos un problema dentro que es el pecado que mora en nosotros, que nos hace hacer las cosas que están mal, que a Dios no le agradan. Y vuelve y repite en el 18 yo sé, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Qué es lo que no mora? El bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El hacer el bien no está en mí. Fíjate qué interesante no está en mí. El hacer el bien no está en mí. Dice el 18 yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El hacer el bien no está en mí. Y eso es así, tú te puedes dar cuenta de muchas cosas. A ver, puede ser que tú no andes haciendo cosas malas, tratando de matar, tratando de robar, tratando de atracar, y cuando tú vas al internet, cuando entras, cuando estás en Facebook, que estás gozando con los chismes, que estás gozando con las calumnias que hacen, que te gusta ver noticias de gente matando, que te gusta ver gente peleando por las redes, que te gusta ver videos de animales matándose uno con otro, que te gusta ver videos de personas mal vestidas, mujeres mal vestidas o hombres mal vestidos, que te gusta ver videos de gente que ridiculizan a otros, que hablan mal de otros, que dicen malas palabras, que te gusta ver videos de pornografía, que te gusta ver videos de muchísimas cosas que las redes fueron hechas para que nosotros estuviéramos con el carácter en el suelo viendo ese tipo de cosas. Entonces, no es solamente robar, no es solamente matar, no es solamente fumar, no es solamente echar a pelear gallos, echar a pelear perros, no es solamente hacer cosas que de alguna manera sean muy claras que son malas. A veces hay cosas como hablar mentiras. A veces hay cosas que es como hablar mentiras, las famosas mentiras blancas, ¿verdad? Que la gente, pues, de alguna manera habla, que están ahí para dañarte, para dañarnos a nosotros. Entonces, el pecado que mora en mí se refleja de muchísimas maneras. Hay gente que son moralmente correctos, que no andan cometiendo una sola cosita mala, una sola cosita mala, pero en su mente serían capaces de destruir el mundo entero. O hay cosas que son destructivas que ellos son capaces de hacerla o de hacérsela a otro, pero nunca en el exterior lo muestran. Entonces, lo que te estoy diciendo es que esto es un poco difícil, ya que nosotros no podemos ver en nuestra mente, nosotros simplemente nos damos cuenta cuando hacemos la maldad, en el momento que desarrollamos la maldad, y que decimos, wow, ese tipo era un criminal, mira, mató una familia entera, mató a su mujer y mató a los hijos, mató a esa mujer embarazada, o esa mujer le hizo tal cosa a ese hombre, mató al muchacho, se mató a ella y se mató a su hijo o un sinnúmero de cosas que se hacen que de alguna manera indican que nosotros estamos enfermos por dentro. Ahora, ya vemos que eso es por el pecado que mora en mí, según el 17 de Romanos 7, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pablo tenía más de 10 años siendo un cristiano ya reformado. Sin embargo, está diciendo que tenía un problema y lo está presentando. Dice, porque no hago, dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero eso hago. Y si hago lo que no quiero,
lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así se llama el problema que tenemos nosotros. Yo quiero mostrar rápidamente en el último versículo, el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces Pablo está diciendo que hay una ley de Dios y la ley siempre es la misma, los 10 mandamientos. Por más que tú veas gente diciendo que los mandamientos no se pueden guardar, que la ley ya no existe, que la ley ya pasó, que ya estamos viviendo bajo un nuevo pacto, que ya no estamos en el ministerio de Aarón, que ya estamos en el nuevo ministerio de Melquisedec, que hubo que cambiar la ley. Son cosas que ellos no entienden y creen que entienden, pero lo que está diciendo la palabra de Dios es que nosotros estamos enfermos porque violamos la ley de Dios y lo hacemos por la ley del pecado que mora en nosotros. Entonces, fíjate bien, esto sigue presentando o sigue manteniendo la misma idea del pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro carácter enfermo que tenemos. Si vamos, por ejemplo, al punto B, bueno, el B, si ese pecado que mora en mí no es erradicado cuando el pecado es perdonado, o sea, cuando una persona se arrepiente, se bautiza, entra, tú eres perdonado de tus faltas y pecados y comienza una vida nueva. Pero en ese momento, el pecado no es erradicado. Erradicar el pecado significaría que ya tú quedarías limpio y que no volverías a pecar más. Tú quedas limpio porque Cristo hace algo en tu favor solamente, pero todavía el pecado, lo que sería el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, sigue en ti, porque es un proceso que vamos a explicar con el santuario cómo funciona. Y eso es básicamente lo que vamos a ir mirando aquí. Si vamos al punto, se dice la superación de malos hábitos no erradica el pecado que habita en mí. O sea, si yo dejo de fumar, si yo dejo de echar gallos de pelea, si yo dejo Eva, inclusive si yo dejo de hablar mentiras, si yo dejo de cometer adulterio, si yo dejo de robar, si yo dejo de matar, como quiera, yo estoy mostrando una corrección exterior, pero todavía yo tengo un problema dentro de mi mente que necesita ser resuelto y no se resuelve cuando el pecado es perdonado. Así que cualquier comentario que tú quieras hacer, o cualquier pregunta, o cualquier cosa que tú quieras decir, lo puedes escribir, pero recuérdate que esto es un tema que va en orden. Yo no estoy dando toda la información para aclarar qué es lo que pasa, pero lo vamos a ir haciendo en cada video, vamos a ir dejando todo claro. En el primero vimos que hay problemas. Los seres humanos estamos perdidos y necesitamos, si vamos a estar vivos en el momento que se acabe el tiempo de gracia, después que se haya predicado el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, necesitamos para ese entonces reflejar la imagen de Jesús plenamente en la cita que leímos del Espíritu de Profecía. Ahora, si nosotros venimos y seguimos mirando, dice el punto de siempre y cuando el pecado que mora en mí no se ha quitado, no estamos totalmente muertos al pecado y estamos continuamente propensos a pecar. Si el pecado, mira, si dice, si el pecado que mora en mí no se ha quitado, o sea, si Cristo cuando me recibe no me quita el pecado instantáneamente, cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, Jesús no me quita el pecado, Jesús me perdona el pecado, pero queda algo que no es culpa de Cristo que quede en nosotros, porque es algo que nosotros lo traemos nosotros lo tenemos en nosotros. ¿Entiendes? Lo que estoy tratando de decir es, porque tampoco estoy diciendo que Cristo no tiene poder para quitarlo. Eso no fue lo que quise decir. El problema es que el poder de Cristo se hace insuficiente porque yo estoy agarrado del pecado. Dentro de mí yo estoy agarrado del pecado. Yo no estoy obligado a pecar, ni tampoco es imposible dejar de pecar. El asunto es que es un proceso para yo lograr llegar a dejar de pecar, porque yo inconscientemente estoy agarrado de mi naturaleza pecaminosa y eso a la vez hace que yo esté generando, que se estén generando pecados y pecados y pecados y yo esté violando y violando y violando siempre los mandamientos de Dios. Pero vamos a ver la solución del problema. Ok, dice aquí, no se ha quitado, no estamos totalmente muertos al pecado y estamos continuamente propensos a pecar, dice el punto E. El pecado que mora en mí hace imposible reflejar la imagen de Jesús.
Vuelvo y repito, no podemos reflejar la imagen de Cristo Jesús como deberíamos reflejarla. No podemos porque el pecado que mora en mí no me deja hacerlo. Yo tengo algo adentro de mí que yo vivo viéndolo, que yo vivo haciéndolo, que yo vivo, yo voy a la iglesia los viernes, yo voy a la iglesia o vamos a la iglesia porque no solamente soy yo, todos lo hacemos. Vamos a la iglesia el miércoles, vamos a la iglesia el viernes, vamos a la iglesia el sábado. Pero por ejemplo el sábado, cuando salimos de la iglesia, estuvimos muy tranquilos, no todo el mundo, porque sabemos que hay gente que hasta en la iglesia está pecando, está molestando, está hablándose, se sale del culto para estar hablando cosas que no tienen que ver nada con la adoración. Pero está bien, vamos a suponer que todos vamos a la iglesia y que en el culto nos portamos bien. Cuando salimos del culto el sábado, pues ya nos quitamos la ropa de ese sábado. Ya cumplimos con el sábado y ahora me voy para la casa a comer y ahí hablo muchísimas cosas. A veces hay hermanos hasta que violan el sábado, que violan el pacto, que comen cualquier cosa, teniendo la capacidad y la claridad de que no deben comer, por ejemplo, carnes inmundas, agarran y comen carnes inmundas, o beben café o hacen cosas que no deben hacer después que salen del culto, a la hora de la comida. Porque para todo el mundo, el estilo de vida no es importante. Hay muchísima gente que no le interesa el estilo de vida. Dicen que hay que guardar los mandamientos, pero el estilo de vida, eso va aparte. O sea, una vida diferente a como lo vive el mundo. Ahora. ¿Qué yo te estoy tratando de decir? Lo que te estoy tratando de decir es que después salen, de que salen de la iglesia, es a dormir para la casa, lo cual no deberían hacer. Si salen y dando estudio bíblico, ¿verdad? Si salimos y damos dos estudios bíblicos, hicimos mucho, pero cuando se pone el sol, salimos corriendo para el parque, para ir a oír música impía, para ir a comer pizza, para ir a comer, a beber bebidas no alcohólicas, no embriagantes, pero con nombre de embriagante, bebidas no embriagantes, pero con nombre de embriagante, vinos, cerveza sin alcohol, sidra sin alcohol, supuestamente. Entonces, también se sale a hacer muchísimas cosas, los sábados, como una ropa de fuerza que teníamos puesta en el día, y al pasar el sábado ya queremos salir corriendo para disfrutar lo que sería eh, el comienzo de la semana mundanalizado. Entonces, estamos hablando de que hay algo dentro de nosotros que nos empuja a hacer este tipo de cosas, que nos lleva a hacer las cosas que como no se deben hacer. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos ese problema y tenemos que resolver ese problema. Es un problema que realmente está afectándonos a nosotros. Y cuando vemos, si pensamos, por ejemplo, en el empleo, en el trabajo, vamos a darnos cuenta que nosotros no somos cristianos en el trabajo. Nosotros eh, actuamos como cristianos según nuestra conveniencia, pero si tenemos que arrancarle un lado a otro, se lo arrancamos porque realmente eh, eso no importa. La manera en que yo entiendo que es el ser cristiano, así es que vale y así es que debe de ser. Y eso es un error muy grande. No se debe. Ok, entonces no se debe, es un error muy grande ser cristiano de la manera que nosotros comúnmente somos cristianos. Entonces, cuando vamos al libro de Marcos, tenemos Marcos 7. Vamos a ver esto, aquí esto está interesante. Vamos primero a leer el texto y luego subimos ahí, porque lo que nos interesa es leer el texto, Marcos 7 21 y 23 y Jeremías 17 9. Vamos a leer estos dos textos, Marcos 7 21 al 23. Marcos 7. Marcos 7 nos va a hablar un poco de la contaminación que tenemos en el corazón, ¿verdad? De cuáles son las cosas que salen de dentro de nosotros. Marcos 7 21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, eso es violación de los mandamientos, la ley es santa, y las fornicaciones, los homicidios, los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia,
la soberbia, la insensatez, todas estas cosas, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Estamos viendo entonces que hay un problema. Tenemos el corazón contaminado. El corazón no es el órgano que está empujando sangre. Hay personas que piensan eso, pero el corazón es la mente. ¿Dónde es que está la mente? En la mente, con la mente que tú deseas todas las cosas malas, con la mente que tú deseas matar, con la mente, en la mente que tú deseas cometer adulterio, cometer fornicar, robar, criticar, hablar mentira, hacer todos los vicios que te vienen a la mente. Eso es todo lo que se origina en la mente, es lo que nosotros hacemos. Entonces, está diciendo que todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, el 21 dice que porque de adentro del corazón de los hombres, o sea, de nuestra mente que sale toda la maldad que hay en nosotros. Entonces estamos contaminados porque es lo que estamos diciendo. Tenemos que reflejar la imagen de Jesús plenamente allá en el fin, pero tenemos una mente enferma, una mente que solo quiere hacer cosas malas, una mente que aborrece la ley de Días 17:9. Vamos a ir al libro de Jeremías para ver rápidamente qué es lo que está pasando con 17:9, ¿verdad? Con nosotros. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién podrá conocer el corazón? Dice que es engañoso más que todas las cosas y perverso. Hermano, estamos diciendo simplemente, sin duda ninguna, que el corazón humano es el gobierno de la maldad. Es donde se encuentra concentrada esa maldad, de donde a Satanás se le facilita eh, envolvernos más y más en nuestra basura que tenemos, en nuestras suciedades, en nuestra mente asquerosa, en nuestra mente débil por el pecado. A nosotros nos atrae el mal. Como nos atrae el mal, simplemente obedecemos al mal. Y por eso fue que Pablo dijo en el último versículo que lo leímos en Romano, mira cómo Pablo lo expresa. Vuelvo rápidamente allá al libro de Romano para que tú veas cómo Pablo expresa el problema. Romano 7:25. Perdón, 7:24 es. Mira lo que dice Pablo en el 24. 7:24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, porque si yo tengo tanta basura en la mente, ¿cómo yo me voy a salvar? ¿Cómo podré alcanzar salvación? Miserable de mí. Como dice la palabra de Dios, yo tengo que reflejar la imagen de Jesús plenamente, pero tengo un problema que me tropieza, un problema que me impide alcanzar ese objetivo. Por más que yo soy bueno, por más cosas buenas que quiero hacer, por más que trato a otro bien, tengo problemas dentro de mí que de vez en cuando surgen y salen y me muestran que yo simplemente soy una criatura carnal. Y entonces dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces en el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le da gracia por Jesucristo? Tú dirás, bueno, porque Cristo murió en la cruz y muy bien, excelente. Ahí fue que comenzó el asunto. Pero con su muerte solamente, Cristo no podía resolver el problema a Pablo. El problema, la muerte de Cristo en la cruz, le da inicio, le da origen a resolverle el problema a Pablo, porque lo primero es que lo justifica, primero lo ayuda, lo justifica para poder comenzar a trabajar con él, pero luego tiene que pasar a otra parte del proceso del plan de salvación. Y eso es básicamente lo que vamos a ir descubriendo aquí cita por cita, lo vamos a ir leyendo en la palabra de Dios. Y obviamente un buen adventista también lee los libros del Espíritu y Profecía para explicar, para buscar, para encontrar información relevante con relación a este tema. Así que, hermano, estamos viendo que en el libro de Jeremías 17:21 y 23 vuelve y dice, Jeremías 17:21 y 23 dice, 21, dije Jeremías, no, no, este es Marco, estoy en Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién le conocerá?
Engañoso y perverso es el corazón. ¿Engañoso y qué? Repítelo tú allá. Das dos cosas. Engañoso y perverso. Ah, ¿sabe qué? El verdadero cristiano tiene esto pendiente. El verdadero cristiano recuerda que tiene un corazón engañoso y perverso. Por eso el verdadero cristiano no va a tratar nunca de tratar de ser más santo que los demás. Jamás. Nunca. Eso es un problema serio que tenemos que luchar contra él. Nunca podemos juzgar a los demás y atacar a los demás de tal manera que indique que nosotros pensamos que nosotros estamos bien y el otro está mal, porque simplemente todos estamos mal, todos tenemos el problema, todos tenemos la enfermedad, todos tenemos una mente engañosa, a todos nos gusta la maldad, a todos nos gusta que nos elogien, a todos nos gusta que nos laven, que nos suban, que hablen bien de nosotros, a todos nos gusta, es a todos, a todos. Entonces es engañoso el corazón, porque el corazón te lleva por un camino extraviado, por un camino en el que tú piensas que estás bien, que tú puedes, con lo que estás haciendo ya eres justificado o justificada delante de Dios. Así que hermano, que me estás escuchando, vamos a continuar. Esto está interesante. No vamos a hacer el video largo porque no es tan importante hacerlo largo. Lo importante es que vayamos comiendo este material poquito a poquito, pero que vaya quedando claro todo lo que vamos estudiando en él. Ok, entonces dice, el corazón es donde el pecado que mora en mí se encuentra. Es más engañoso que todas las cosas y desesperadamente malvado. ¿Qué es el corazón? Desesperadamente malvado. Isaías 64:6, vamos a ver qué nos dicen aquí. Nos dice en Isaías 64:6, vamos a leer este texto. Isaías 64:6 dice en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como viento. Somos asquerosos. Básicamente es un insulto que lo merecemos porque tenemos una mente sucia. Yo sé que lo que Satanás ha enseñado es que nosotros somos grandes, que hay algo grande dentro de nosotros y que tenemos que luchar por alcanzar eso grande si todavía no lo tenemos. De hecho, todos los estudios, desde comenzando desde lo primario, secundario, universitario, maestría, nos llevan a creer que somos algo por encima de lo que realmente somos. Y eso lo que hace que al final viene a chocar con nosotros para que Dios pueda darnos la salvación, porque eso hace que nosotros desarrollemos el orgullo y el orgullo a su vez lo que hace es que impide que la verdad pueda entrar abiertamente y que pueda hacer el trabajo que tiene que hacer en nuestra mente para nosotros poder estar preparados para lo que viene. Entonces, nosotros somos como trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia sería cualquier cosa asquerosa, cualquier cosa llena de materia fecal, podrida, cualquier cosa llena de asquerosidades que nadie quiere tenerla ni siquiera cerca. Entonces, lo que estamos diciendo es que tenemos un problema porque estamos podridos, pero no nos damos cuenta. Todo el que tú ves que anda caminando, que anda en jipeta, que anda en avión, que anda, que tiene millones de dólares, está enfermo, está podrido. Es como trapo de inmundicia. Pero desgraciadamente no nos damos cuenta y eso va a hacer que no podamos entender que necesitamos a Cristo, que necesitamos el plan de salvación. Apocalipsis capítulo 8, ya creo que conocemos este capítulo que habla eh, bueno, vamos a verlo para no irnos adelante, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 8, 3, 5 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Está presentando, ¿verdad? Simbólicamente aquí que para que la oración de los santos suba al cielo, un ángel tuvo que agregarle incensario y hay una razón por eso. Y vamos a ver si llegamos allá, ¿verdad? Aunque sea la última cita que leamos hoy del Espíritu de Profecía, pero vamos a ver si logramos llegar allá. O sea, nuestras oraciones no pueden llegar limpias, es lo que está diciendo en Apocalipsis. Hubo que agregarle incienso a las oraciones y es por lo mismo que venimos hablando, somos trapos de inmundicia.
Entonces, cuando vamos a Primera de Samuel 4:3, Primera de Samuel 4:3, eso está en el video. Primera de Samuel 4:3 dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y esto es un texto un poco, no está tan claro, pero lo que está diciendo es que los seres humanos necesitan la ayuda de algo para que Dios pueda tomarnos en cuenta. Fíjate que tuvieron que traer el arca del pacto. O sea, está claro, yo entiendo, pero lo que quiero decir es que puede ser un poco confuso para el que no sepa lo que significa el arca. Entonces, fíjate que ellos necesitaban algo que les diera confianza, porque por más buenos que ellos eran, Dios dejaba que los enemigos los vencieran de vez en cuando, y es por el pecado que vivía en ellos, por el pecado que moraba en ellos. Dice, después de la conversión, el pecado que mora en mí mancha aún las mismas oraciones que hacemos, las cuales son acusadas por el Espíritu Santo. O sea, el pecado que mora en mí no me deja ni siquiera orar bien. Cuando yo hago una oración está llena de orgullo, está llena de celo, está lleno de envidia, está llena de odio. Y por eso el pecado que mora en mí no deja que mi oración llegue, salga bien de mí y mucho menos que llegue allá al cielo. Pero mira lo que sigue diciendo. O sea, dice que el Espíritu Santo no está de acuerdo con que yo ore de esa manera. Los servicios religiosos, y esta es una cita del Espíritu y Profecía bien interesante, tenemos un rato leyendo, ¿verdad? El Señor Mendada para que tú la analices porque te va a dar, te va a comenzar a presentar luz acerca de, nos va a comenzar a presentar luz acerca de nuestra verdadera situación. Los servicios religiosos es los cultos que tú haces los miércoles, los cultos que tú haces los viernes, los cultos que tú haces los sábados, los cultos que tú haces en los hogares, los cultos que tú haces en la calle cuando estás predicando con bocina. Dice, los servicios religiosos, las oraciones, las alabanzas, cuando tú te levantas por la mañana, ¿verdad? Bueno, también los servicios religiosos incluyen los cultos que tú haces en tu casa, los cultos que tú haces cuando estudias la Biblia en tu casa. Las oraciones incluye todas las oraciones que tú haces en la iglesia, todas las que tú haces en tu casa. Las alabanzas, cuando usted está oyendo música, cuando está cantando música. La confesión penitente del pecado. La confesión, o sea, cuando tú te pones de rodillas y de corazón tú le pides a Dios que te perdone porque tú has hecho esto malo, has hecho aquello malo, hablé mentira, me gustó fulano de tal, me gustó fulano de tal, me robé tal cosa, dije una mala palabra que fea, hablé una cosa fea contra alguien, hice algo malo contra alguien, hice algo bueno contra alguien, porque no es solo lo malo. Todo lo que tú hagas bueno, todo lo que tú hagas bueno va incluido en esto que tiene que ver con tu forma religiosa de hacer las cosas y la confesión penitente que tú le haces a Dios, dándole gracias por las cosas buenas y por las malas. Y mira lo que dice, asciende desde los verdaderos creyentes, los verdaderos, quiere decir que no es todo el mundo verdadero creyente, pero hay verdaderos creyentes que de corazón quieren hacer la cosa bien. Dice, como incienso. ¿Qué? ¿Cómo es que sube al cielo? Como incienso al santuario celestial. ¿A dónde que sube? Como incienso al santuario celestial. Pero al pasar a través de los corruptos canales de la humanidad, al pasar por dónde? A través de nuestra mente, nuestros labios. Salen por nuestros labios, pero lo generó nuestra mente. A eso se le llama eh, los corruptos canales de la humanidad. Se contaminan. Ajá. Cuando yo digo, Señor, te doy las gracias porque tú me conseguiste este trabajo. Eso salió contaminado. Si yo digo, Señor, te doy las gracias por la esposa que me diste, salió contaminado. Si yo digo, Señor, te doy las gracias, Señor, yo quiero que tú perdones a fulano. Eso salió contaminado. Señor, yo quiero que tú salves a fulana o a fulano. Que yo quiero que tú ayude a fulano o a fulana. Eso sale contaminado. Inmediatamente sale de ti, sale contaminado. Eso es lo que está diciendo en el espíritu de profecía, en la cita que estamos leyendo.
se contaminan de tal modo que a menos que sean purificados por sangre, purificado por qué, hermano, que me estás escuchando, ¿podrías repetir allá, por favor? ¿Purificado por qué? ¿Por qué tiene que ser purificado lo que tú hagas, sea lo que sea, por sangre? Tiene que ser purificado por sangre. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que debe haber alguien que esté intercediendo por ti en el cielo para presentar todas las cosas que tú haces aquí en la tierra. El intercesor no es alguien que está sentado del lado de Dios y que una vez al año se para y habla por él. El intercesor tiene trabajo que tú no te puedes ni siquiera imaginar. Cristo ascendió al cielo para hacer un trabajo demasiado importante y que tiene que ver con el plan de salvación. Los evangélicos, los pentecostales, los católicos, ellos no entienden nada de eso. Ellos creen que Jesús murió en la cruz y ya soy salvo. Se resolvió el problema. Algún día tendré la salvación, algún día me voy en un rato secreto, algún día me voy en una escoba, digo, en un avión o en lo que no sé, en las cosas que ellos creen que se van. Pero el verdadero cristiano sabe que es un proceso. Cristo muere por ti, eso es lo primero. Luego Cristo tiene que interceder por ti cada día. ¿Por qué? Porque tú vas a seguir pecando. ¿Vas a seguir qué? Pecando. Y si no es así, que levanten la mano allá, todo el que me está escuchando que cree que no ha pecado después que se bautizó. Probablemente has hablado mentira, probablemente has cometido adulterio, probablemente has robado, probablemente has matado, probablemente has hecho de todo un poco. ¿De todo qué? Un poco, de todo un poco. Entonces, ¿qué significa eso? Que has fallado y para que se resuelva el problema tú tienes que arrepentirte y pedirle perdón al intercesor y entonces él va a presentar su sangre. Pero yo te estoy explicando esto así, pero hay más detalle bíblico para que tú entiendas esto mejor. Y por eso que esto es un proceso y lo vamos a hacer con mucho cuidado y al paso. Si nosotros seguimos viendo esta cita, porque es la última que voy a leer ya, porque se está alargando el video, y yo sé que le va a interesar según la gente lo vaya viendo, dice, purificado por sangre. Jamás podrán ser de valor para Dios. A menos que sea purificado por sangre, jamás podrán ser de valor. Eso es algo duro lo que estamos leyendo que dice aquí, hermano, y yo creo lo que dice ahí. Dice que si yo cuando oré por un enfermo le tengo odio a otra persona o hablé o hablo mal de otra persona, lo que yo estoy haciendo por el enfermo no vale nada. Es una cosa increíble lo que estoy diciendo, porque toda la cosa buena que tú haces debe tener algún valor. Pero bíblicamente hablando, está diciéndose en el espíritu de profecía que si yo odio, si yo robo, si yo mato, si yo deseo si yo deseo a otra persona en vez de la persona que vive conmigo, y yo tengo esos sentimientos guardados ahí adentro y no he luchado para resolver nada de eso, cualquier cosa que yo haga cualquier cosa que yo haga, desde dar todo lo que yo pueda para ayudar a otro, hasta dar mi vida por otra persona, no sirve de nada. Eso es por eso es que tú ves que te dice que si yo entregara mi cuerpo para ser quemada y no tengo amor, y sabe que el amor es lo contrario del odio y es lo que Cristo quiere llegar a darnos al final de cuenta. Al final de todas las cosas, Cristo quiere darnos amor para que podamos reflejar a Cristo plenamente en nosotros. Así que dicen, no ascienden en pureza. Bueno, vamos a leer más para arribita para retomar. Dice, pero al pasar a través de los corruptos canales de la humanidad se contamina de tal modo que a menos que sean purificados por sangre, jamás podrán ser de valor para Dios. No ascienden en pureza sin mancha, porque ya está manchado, porque acuérdate que estamos leyendo del pecado que mora en mí, que dice Romano que somos miserables por tenerlo adentro y que Jeremías dice que nuestro corazón es perverso, nuestra mente es mala. Y desde ahí es que sale todo lo que hacemos para servirle a Dios y por eso sale contaminado. Dice, no asciende en impureza sin mancha. Y a menos que el intercesor, quien está a la mano derecha de Dios presente y purifique todo por medio de su justicia, no es aceptable para Dios. Nada de lo que hagamos sirve si Cristo no presenta cada cosa que nosotros hagamos. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con la gota purificadora de la sangre de Cristo. Sostiene ante el Padre
el incensario de sus propios méritos, en el cual no hay la menor traza de corrupción terrenal. Reúne en este incensario las oraciones, la alabanza y la confesión de su pueblo y une a ellos su propia justicia inmaculada. Oye, ¿por qué razón es que lo que tú haces puede llegar a donde Dios? Porque Cristo pone lo de Él. Cristo pone su vida inmaculada, su vida perfecta para cubrir todas las cosas malas que yo hago. Entonces, míralo bien, dice, entonces con el perfume de los méritos de la propiciación de Cristo, el incienso asciende a Dios plenamente aceptable. Entonces, respuestas misericordiosas son regresadas. Maranata, el Señor viene. Ahorita dije que era el libro El Señor viene. Lo dije rápido, ¿verdad? Pero es Maranata, el capítulo El Señor viene, página 154. Bien, hermano, estamos viendo claramente que nosotros tenemos un gran problema porque el pecado que mora en mí realmente no me deja, el pecado que mora en mí no me deja trabajar, no me deja hacer las cosas bien, no permite que yo pueda presentarme delante de Dios correctamente. Pero Cristo entonces tiene la solución del problema, porque Cristo va a usar sus méritos de Él para perdonarme a mí. Pero para yo lograr ese objetivo vamos a seguir viendo más adelante en los demás estudios que siguen, que yo tengo que pasar por un proceso que es el que va a determinar si Cristo podrá ayudarme. No es que Cristo está orando por todos los cristianos del mundo cada vez que ellos confiesan su pecado. No, no, no. Hay condiciones que le dicen a Cristo que cada persona que Él intercede puede ser ayudada. ¿Entiendes? Cristo intercede por todos los pecadores, hasta por el que no es cristiano, pero es solamente para que se le prolongue su tiempo de gracia para que se pueda arrepentir. Pero luego la intercesión por los cristianos, que son los que están viviendo en este mundo, que tienen que predicar el evangelio, tiene que pasar por un proceso de revisión cuidadoso en el que cada persona mostrará con sus intenciones si Cristo puede ayudarlo. Esto no es a lo loco. Si tú piensas que el cristianismo es a lo loco, que el mundo espiritual nadie puede explicarlo, bueno, vamos a ver que en la Biblia y en el Espíritu de Profecía se explica todo cuidadosamente, porque eso es lo que venimos haciendo. Así que, hermano, hemos concluido con este video. Todo el deseo tenemos de que tú puedas sacar el máximo provecho, de que tú puedas entender, hermano, que para la vida eterna que vamos, no te quede fuera. Pon atención a este tema tan interesante que estamos presentando y yo sé que tú le vas a sacar provecho. Recuérdate que vamos hacia el fin del tiempo de gracia en el análisis que estamos haciendo, pero necesitamos entender todo lo que hay antes para poder llegar allá. Y con este estudio que estamos haciendo vamos a descubrir si es cierto que no se puede dejar de pecar. Vamos a ver si es cierto que estaremos pecando después que se acabe el tiempo de gracia. Vamos a ver eh, qué tipo de ataque Satanás le va a hacer a la gente justamente cuando se esté acabando el tiempo de gracia y luego cuando ya se haya acabado, estoy hablando de los salvos ya, y vamos a ver todos los pormenores acerca de ese periodo tan difícil donde Miguel se va a levantar y será tiempo de angustia y entonces Satanás va a tener control del mundo. Entonces, hermano, hemos concluido con este video. Atrás, en la imagen que tú ves dice no intercesor, porque estamos hablando del tiempo de gracia. Y si tú observas, es como si fuera la señal de un sacrificio y marcas de sangre, lo que significa que ya no habrá sangre para beneficiar a los transgresores cuando llegue ese momento. Y eso vamos a ver cómo se traduce, qué significa eso. Si quieres tener un poco más claro de qué se trata todo, vete al primer capítulo que hicimos y trata de ver desde ahí los detalles que dimos para que puedas conectarte bien con este capítulo, aunque creo que lo que hemos dicho no es algo difícil y nos hemos dejado guiar hasta esta cita que leímos del Espíritu de Profecía y creo que es bien interesante que tú puedas estar al día en todas las cosas que necesitamos preparar antes de que Cristo venga. Así que culminamos aquí, Dios te bendiga y será hasta un próximo video. Estamos analizando el santuario y el intercesor, la intercesión. Estamos viendo cómo será el proceso de intercesión de parte de Cristo para llevarnos a ser perfectos. Todo eso va a quedar explicado paso por paso en cierta cosita. Dios te bendiga y será hasta